Bueno, familia, estamos de vuelta con su programa radial. Mi casa será tu casa, con la temática de Siempre serás mi niña pequeña. Perdón, bueno, yo que soy padre, es cierto, uno ve a los hijos como que aún están grandes, pero que uno siempre se enfoca en la parte de la infancia, lo que compartiste, los juegos, el tiempo de mesa, el poder jugar, ver películas, el poder sentarse, hablar y que bueno, el Padre nos hizo con esas condiciones y no me lamento, todo lo contrario, le doy gracias por ello porque siempre uno va a ver a los hijos como lo más grande y eso es una etapa muy linda y si no tuvimos una infancia muy feliz, bueno, tampoco hay que hacérsela difícil a ellos. Ellos no tienen la culpa de quizás lo que no pudimos recibir. Pero el hecho que usted se la dé, eso dice mucho de usted. ¿Sabes qué? Que usted se preocupó en aprender, en conocer, en prepararse para una esposa, en prepararse para los hijos. Porque ese es el rol más importante que puede tener el ser humano. Y que también usted puede desarrollar sus talentos, las habilidades que el Padre le ha dado para ponerlo en práctica. Por supuesto, en su trabajo, en casa primeramente y también en una asamblea, ¿por qué no? Y el trato que usted pueda tener con sus vecinos. Y eso es importante. Miren, terminamos con el síndrome de Peter Pan que estábamos viendo. Hijos que tienen que empujar a sus padres y que ellas buscan personas que también ellas puedan sentir, apoyar y empujar a otros. Wow, es como mucho, es como demasiado. Honestamente, eh, no me veo en ese rol, de verdad no me veo. Algunas hijas de padres débiles son lo suficientemente afortunadas como para dar con hombres fuertes con los que se pueden identificar. Un hombre fuerte es capaz de cambiar la suerte, por así decirlo, de la mujer cuyo principal ejemplo es masculino. Fue un padre débil. Su nuevo modelo de fortaleza puede ser una fuente de aprendizaje que guía a dicha mujer llenando el vacío creado por un padre débil, rompiendo el patrón del rescate. Si te ves a ti misma reflejada en este patrón de la rescatadora, te es posible escapar de esa costumbre que has arrastrado hasta el momento, comenzando a reconocer el efecto que ha tenido sobre la vida de tu padre débil. Es necesario que te des cuenta de que te falló en muchos sentidos, sentidos que nunca podrán llegar a compensar. Además, el dejar atrás ese patrón representa que opta por ver a tu padre desde una perspectiva mucho más amplia. Es preciso que intentes descubrir todo cuanto se te sea posible acerca de tu vida, su desarrollo, las experiencias que vivió en su infancia. ¿Se da cuenta? Lo que decía, de manera que puedas entender mejor por qué es como es. Es posible que durante dicho proceso llegues a descubrir alguno de esos puntos fuertes que ha pasado por alto debido a los sentimientos de decepción y de dolor que has albergado hasta aquí. Si eres la víctima de un padre débil, hay dos reacciones que es necesario que abandones. Primeramente, debes olvidar la esperanza idealista de hacer de él un hombre fuerte. En segundo lugar, es necesario que renuncies a cualquier reacción de carácter vengativo hacia él por causa de sus fracasos y de sus faltas. Miren, voy a repetir esto porque de verdad me pareció sumamente importante y que no puedes seguir viviendo en eso, no puedes. Tienes que ser tú la persona que tiene que tener propósito de vida. Si ya sabemos que es una persona así, bueno, preocúpate ahora tú en salir y que este tipo de recursos te puedan ayudar. Mire, como dice, lo voy a repetir. Si eres la víctima de un padre débil, hay dos reacciones que es necesario que abandones. De que abandones esa actitud, ese comportamiento. Primeramente, debes de olvidar
la esperanza idealista de hacer de él un hombre fuerte. En segundo lugar, es necesario que renuncies a cualquier reacción de carácter vengativo hacia él por causa de su fracaso y de sus fallas. Si no te olvidas por completo de sus falsas esperanzas y de tu deseo de vengarte, continuarás sintiéndote controlada por las debilidades de tu padre. ¿Te sorprende lo que acabo de decir? Muchas mujeres sí que se sorprenden porque no se dan cuenta de que han vivido de esclavas de sus padres durante un montón de años. Si tu padre sigue aún con vida, comienza a relacionarte con él, fijándote en los puntos fuertes de su vida. Niégate a reaccionar de un modo que enfatice sus debilidades. Esto significa, por supuesto, que será preciso que hagas caso omiso de alguno de sus comportamientos y que reacciones frente a otros de nuevas maneras que refuercen sus respuestas frente a los comportamientos de carácter positivo. No vas a cambiar de un día para otro, pero al menos el cambio se convertirá en una posibilidad para ti. Es muy necesario que pienses en relación que tienes con un padre que es débil y consideres detenidamente el impacto que tiene sobre su relación con otros hombres. He hablado con muchas mujeres cerca que se encontraban atrapadas por una especie de círculo repetitivo que les impulsaba a rescatar a hombres débiles de la misma manera que con anterioridad habían intentado rescatar a un padre débil. Algunas de ellas acudieron a mí preguntándose si había en la vida algo más que las misiones de rescate sin que jamás le quedase ningún tiempo libre. Si tú estás continuamente intentando rescatar a hombres débiles, ha llegado el momento de que rompas con tu adicción a esa clase de personas. No se cambiará el patrón, sencillamente cambiando a los hombres de tu vida. Es necesario que cambie tu manera de pensar, tus actitudes y la manera en que reaccionas frente a esta clase de hombres. Es importante recordar el cambio que es posible gracias al poder y la presencia de Yeshua HaMashiach. Vilma es una mujer de 37 años que había pasado 20 años intentando rescatar a hombres débiles. Los comentarios que ella me hizo muestran una profunda intuición. Me he pasado todo el tiempo escogiendo a hombres que, a su manera, eran tan débiles como lo fue mi padre. Hace unos 2 años me dije a mí misma que nunca más iba a dejar de asustar por un hombre que tuviese unos ideales y unos puntos muy fuertes. Sabía perfectamente cómo eran los hombres débiles, de qué manera me dije a mí misma que no tenía nada que perder si salía con hombres que fuesen todo lo contrario. Conocí a un joven de un grupo de solteros en la asamblea. Al principio me sentí tan temerosa debido a que le encontré excesivamente emocional. Cuando comencé a salir con él, no descubrí en él demasiadas debilidades, sino que descubrí que era una clase de hombre el cual se puede confiar y no tenía necesidad de rescatarle de ningún sentido. Me trataba como un igual y hemos aprendido desde entonces a ayudarnos mutuamente cuando surge la necesidad. ¡Qué tremendo alivio! Me siento como si fuese libre, primera vez en mi vida. En el síndrome del libro de Peter Pan, te beneficiará es en esforzarte en poner fin a esa costumbre establecida de tener siempre que rescatar a alguien. Además, te será de ayuda para hablar con tu esposo y un buen amigo acerca de tus tendencias pasadas y las más que te afectan en una relación actual. Miren, aquí sí voy a meter, como decimos nosotros, la cuñita. Preferiblemente personas creyentes, personas que tengan familias, que usted pueda ver que lleva bien su casa y que te pueda dar un consejo. Porque a veces hay personas que dicen tantas cosas y la ven desde su punto de vista, y un punto de vista de la manera que han vivido. Y eso es peligroso. Yo no puedo dar un consejo a alguien que no ha tenido una vida, cuando digo éxito, no estoy hablando en el aspecto económico, estoy hablando en el aspecto con su esposa e hijos, inclusive con amigos y seres cercanos. Porque lastimosamente no son personas que
capacitada, te van a dar una respuesta de acuerdo a su salida y de lo que han vivido. Y es peligroso. Yo no puedo dar un consejo a alguien de lo que yo haya vivido. Cuando digo que lo que haya vivido, porque yo le hice de esa manera. No, yo tengo que ver cómo puedo ayudar a esa persona a poder darle un consejo. Y por eso es que se dan este tipo de enseñanza. Vamos a continuar con más de mi casa, será tu casa. Y es el siguiente capítulo que quiero arrancar y mira lo que dice. ¿Por qué mi padre sigue aún dirigiendo mi vida? Importante. No puedo identificarme con lo que se dedica acerca de que los padres están con frecuencias ausentes y no participan en las vidas de sus hijas. Me admitió una joven llamada Clara. Mi padre se metía demasiado en mi vida. Yo hubiese dado cualquier cosa por poder tener alguna libertad de mi padre cuando crecía. De hecho, sigue metiéndose en mi vida, portándose como un dictador, ahogándome y controlándome siempre. Mis hermanos y yo le llamamos el pequeño Hitler a sus espaldas. Wow. He de confesarle que necesito un descanso de ese hombre. En la actualidad, oímos hablar tanto acerca de los padres que no participan ni se interesan por la vida de sus hijos, que la influencia sofocante de los padres que se meten demasiado en la vida de sus hijos no se enfatiza lo suficiente. En algunos casos, estos padres son alabados por la profunda preocupación que muestran y la participación sacrificada en las vidas de sus hijos. Pero yo he hablado a muchas mujeres como Clara que se queja diciendo, mi padre nunca permitió crecer, siempre tomaba todas las decisiones por mí o por mi mamá. Siempre acostumbraba a ocuparse de mí cuando era niña y ahora que, aunque odio tener que admitirlo, sigue aún ocupándose de mí. Se mete incluso cuando no le pido ayuda. Es normalmente la madre la que acostumbraba a mirar los hijos en exceso. Pero algunas hijas proceden de hogares donde ambos padres son tremendamente controladores y en otros hogares la madre se muestra distante, de manera que el padre intenta compensarlo participando más en la vida de sus hijos. Los padres y los hijos. Es cierto que los hijos desean la atención y la participación de sus padres. Hay estudios que indican que llegar a los 20 meses los bebés se sienten tan unidos a sus padres como sus madres, pero están significativamente más dispuestos a reaccionar a los juegos iniciados por sus padres. En un informe por la Sociedad para la Investigación Infantil, afirmó que los juegos y actividades entre 3 personas, es decir, los padres y el crío de los niños, ambos sexos participan más, se mostraban más cooperativos, excitados e interesados cuando jugaban con sus padres. Cuando dice excitado es la intuición a querer participar, a jugar, estar activo. A eso me refiero. Qué tremendo. Se mostraban más cooperativos, interesados, jugaban con sus padres en lugar de hacerlo con sus madres. Oiga, se interesa más con los padres que con sus madres. El 70% de los niños que participan en el estudio preferían a sus padres como compañeros de juego. Otras investigaciones se han realizado muestran que los padres son responsables del cuidado de los hijos durante el 60% del tiempo, en comparación con los que pasan en hogares con ellos promedio de un 22% del tiempo. Afecta de manera más significativa la vida de sus hijas. El principal beneficio que se deriva de este cuando en extraordinario es que las hijas creen en su propia habilidad en lo que se refiere a influenciar a su propio destino y a los acontecimientos externos que atañen a su vida. Importante, se da cuenta de lo que significa un padre, inclusive para ambos, niño o niña. Interesante. Pero existe un aspecto negativo cuando en la relación que tienen los padres con las hijas. Es que la investigación ha servido para averiguar que los padres dedican más tiempo a atención a sus hijos que a sus hijas. Triste. No puede haber preferencia.
son hijos, son hijos. Y ese porcentaje de un 4%, en otro estudio, 2 investigaciones estuvieron observando que los padres en casa, cuando su bebé tenían 3 semanas de vida, posteriormente cuando tenían 3 meses, los observadores se fijaron en que los padres tenían hijos, se relacionaban más estrechamente con los bebés que los padres que tenían hijas. ¡Wow! Tengo 2 hembras y tuve que no lidiar, porque no fue lidiar, enseñarles, educarlas. Los padres que tenían hijos, por ejemplo, tenían más contacto físico que con sus hijos. Los mostraban más juguetes y miraban más con frecuencia de lo que lo hacían los padres que habían tenido hijas. Además, los padres que habían tenido hijos participaban más activamente a la hora de alimentarlos. Otros estudios han llevado a cabo que en los Estados Unidos y en Suecia mostraron que los padres estaban más dispuestos a mantener una relación con hijos difíciles que con hijas difíciles. Bueno, no serán en la cultura, pero bueno, aquí pudiera decir que en mi caso fue diferente. Entonces soy a la excepción a la regla. Pero yo creo que también eso tiene que ver, independientemente de la formación, por supuesto que vale mucho. Cuando ya uno es creyente, debería de uno de participar y cambiar. Eso es lo ideal y por eso yo hago este tipo de enseñanza y lo comparto los miércoles en su programa radial Mi Casa Será Su Casa. Las niñas podrán sentirse heridas, furiosas o estar resentidas al darse cuenta que su hermano recibe una atención preferente por parte de su padre, deseando que el padre participe más en su vida. Entonces comienza a preguntarse si ella no es tan importante, ¿se da cuenta? Para un padre o para su padre, como lo son sus hermanos, podrá incluso llegar a sentirse emocionalmente abandonada por un padre al que aparentemente le gustan más sus hermanos. Otro de los aspectos en los que los padres tratan de modo distinto a sus hijas que a los hijos en cuanto a sus esperanzas para ellos, sus sueños y ambiciones. Le preguntaron a 2000 padres y madres, ¿qué clase de personas quieren ustedes que sean su hijo o hija? Los padres contestaron, una expectación superior con respecto a sus hijos que a sus hijas. Dios. Por ejemplo, los padres deseaban que sus hijos fuesen ambiciosos, muy trabajadores, responsables e inteligentes, y con una gran fuerza de voluntad. Pero todo lo que deseaban para sus hijas era que fuesen atractivas, amables y cariñosas y desprendidas. Wow. Duro golpe me acaban de dar. Jamás le enseñé eso a mis hijas. Jamás. Siempre jugué, siempre participé en todo. Y desinteresadamente. Porque eran mis hijas. Y si hubiese tenido un hijo, creo que también hubiera recibido el mismo trato. Los padres especificaron, oigan, los padres no especificaron que deseaban que sus hijos hiciesen un buen matrimonio, ni fuesen buenos padres, pero sí que pusieron esas 2 cosas en lista con respecto a sus hijas. En la lista de los hijos, los padres solamente mencionaron una característica en cuanto a sus relaciones que fuesen protectores, pero en el caso de las hijas se mencionaba en la lista de 10 puntos diferentes, que fuesen mujeres que supiesen dar una formación a sus hijos cariñosos, sensibles, dulces, sea cual fuera el significado que pueda tener esa palabra. Comprensibles, flexibles, compasivas, capaces de sacrificarse por los demás, sumisas, cálidas. Hay muchos padres que no son conscientes de que estas características son igualmente importantes para sus hijos y también para sus hijas. En 1 de Pedro 3:7 nos dice, vosotros maridos de la misma manera vivid con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la vida para que vuestras oraciones nos tengan estorbo. El vivir de la manera comprensiva incluye muchos de los rasgos del carácter de los padres que desean que poseyesen solamente a sus hijas, pero las Escrituras llaman a los hombres a desarrollar cualidades de algunos hombres que consideran femeninas. Importantísimo. Miren, por eso les decía que no tuve ese tipo de problemas.
precisamente por eso, porque sé mi rol como padre, como esposo y sobre todo la función que tenemos dentro de un hogar. Y es a nosotros que se nos va a pedir, no solamente a ella, pero principalmente a usted. Si la gente entendiera o el hombre entendiera esta información, amigos, créame que sus hijos van a ir y sus hijas van a ir por la vida seguro. Y que siempre le van a recordar por las cosas que hizo por ellos. Miren, de nada vale tener una quinta, una mansión, 20 habitaciones. ¿Cuándo va usted a disfrutar de eso? Entonces cuando uno es joven tiene sueños impresionantes, desea, pero cuando viene la realidad de la vida, miren, a veces no es las cuatro paredes y el techo, es como viven en esas cuatro paredes y en ese techo. ¿Qué has hecho tú para mejorar? No solamente hombre, mujer, para mejorar como esposa, como madre. Y eso es vital en una familia, en una casa, vital. Wow. El estudio que he llevado a cabo con mujeres que han acudido a mí como consejero prematrimonial a lo largo de los últimos 10 años, en una de las preguntas que acostumbraba hacerle, está la siguiente. ¿Cuál fue o es la meta que tiene tu padre con respecto a tu vida? De los cientos de mujeres a las que he entrevistado, he de decir que el 80% contestó diciendo que todo lo que sus padres deseaban para ella era que fuesen felices. Fueron muy pocas las que dijeron que sus padres tenían como meta de gran importancia para su vida. De sus hijas, al que consiguen cualquiera, con esta consiguiesen hacer cualquier carrera o realizaran grandes cosas para su vida. Una de las respuestas que recibí parecía combatir el equilibrio sano en lo que las metas se refiere. Mi padre siempre deseó que trabajase en el sistema de escuelas públicas como consejera en un colegio. Me imagino que sigue deseándolo, pero lo más que anhelo es que lleve a cabo lo que me haga feliz y me haga sentirme más realizada siempre. Ha deseado que me mantuviese atractiva en todos los aspectos de mi vida a fin de poder atraer a hombres maravillosos, que tuviesen cualidades positivas, que mi matrimonio tuviese éxito y que nos educásemos a vuestros hijos de buena manera. ¿Cómo tú le pides a alguien si tú no diste eso? Si tú das eso, ellos van a dar eso. No le pidas una mata de papita, de papa que te dé ocumo, a una mata de patilla que te dé palta. Ellos van a dar lo que tú le diste. Y si tú te preocupas en mejorar como padre y que le das tiempo de calidad y los 5 lenguajes del amor, amor, respeto, todo eso que hemos compartido aquí, amigo, usted lleva, y amiga, usted lleva un trecho bastante caminado. Pero el resto, no le pida a un hijo lo que usted le desea o anhela, si usted no lo da. ¿Cómo le pides tú a eso un hijo o a una hija? Yo puedo desearle bien, sí, es válido, pero ellos van a llevar lo que tú le diste. Créeme. Algunos padres proceden de hogares de privados y de malos ambientes familiares. Estos hombres con frecuencia reaccionan de la manera en que han sido criados, mostrándose muy protectores con sus hijas. Es posible que le concedan capricho o que la protejan en exceso, expresando tener muy poca confianza en las habilidades de sus hijas. El padre excesivamente protector podrá ocultar el exceso de participación en la vida de su hija tras su amor. Unas ocasiones llega a depender tanto de ella en el proceso que se encuentra difícilmente dejar marchar a la hija cuando se requiere ir de casa, cuando se va a casar. Miren, mi hija se casó a la mayor, pero como yo sabía lo que sembré, yo estoy casi seguro que eso es lo que va a dar allá. Pero no solamente lo que yo sembré, lo que sembró también su mamá. Ambos. Y eso es lo importante de esto.
Su importancia se aprende. Oiga, la mayoría de los padres que no tienen remota idea de enorme impacto que tienen su preferencia por tener hijos, preferencia en los hijos, sobre la vida de sus hijas, este impacto quedó dramáticamente demostrado en un interesante estudio realizado por Jen Block. Se hizo una cinta de video que aparecían padres ayudando a sus hijos a hacer difícil rompecabezas. Cuando los padres ayudaban a sus hijos a los rompecabezas, lo hacían enfatizando las habilidades necesarias para resolver problemas, concentrándose en el rendimiento del niño y el éxito que tenía. Pero cuando los padres se sentaban junto a sus hijas con el propósito de resolver el rompecabezas, no dirigían su atención a la labor entre manos, sino que a la relación con la hija. Bromeaban con su hija, la animaban y la rescataban. Llegaban incluso a poner juntos las piezas del rompecabezas, cuando la hija ni siquiera le había pedido ayuda. Para los padres y los hijos, el rompecabezas era un problema más que era preciso, que era resolver. Pero en el caso de las hijas se trataba, en opinión de los padres, de un juego que deseaban disfrutar. Visto como algo positivo, el comportamiento de estos padres demuestra que estaban dispuestos a proteger a sus hijas, pero desde el punto de vista negativo, sus reacciones eran un ejemplo de ser útil el mensaje que transmiten a muchos padres a sus hijas. Necesitas la ayuda de un papaíto, porque no eres capaz de hacerlo por ti misma. Por medio de sus acciones, lo que estás haciendo estos padres es inyectar en sus hijas lo que ahora se denomina una impotencia aprendida. Estas niñas crecen sintiéndose débiles e inferiores, necesitando que sus padres todo les resuelvan. Las niñas que son así normalmente acaban sintiendo dominadas por sus padres y cualquier otra figura paternal cuando sean ya mayores. Vamos a quedarnos hasta aquí o vamos a leer esta parte. Mire lo que dice. Afortunadamente hay muchas niñas que son más independientes y que poseen mayor confianza en sí mismas, oponiendo resistencia a la importancia aprendida que algunos padres les quieren transmitir. Yo tengo una hija que es así, desde su infancia, quiso hacer las cosas por ella, sola, y no le hacía demasiada ilusión que nadie intentase ayudarle a resolver sus problemas cuando se enfrentaba a ellos. Llegó a convertirse en una experta pescadora y destacó entre deporte en temporada de edad. Para cuando cumplió 5 años, me acompañaba en mis expediciones de pesca submarina y ella misma se hacía cargo de los petroches de pesca. En segundo viaje decidió que quería pescar, hacer anchoa y vivir en el tanque del cebo, colocándola sobre el anzuelo y lanzando la caña de pescar al agua ella sola. ¿Cuál sería no mi sorpresa ese día cuando me encontré que ella sola había pescado 3 grandes barracudas y hasta luchó contra un tiburón de 3 metros de longitud, hasta que se rompió la caña de pescar? Incluso en la actualidad insiste que yo corte la caña de pescar. Bueno, familia, nos vemos la semana que viene. Esperé que haya sido de importancia y vital que usted pueda tomar estos consejitos, usted hombre, usted amiga también, donde puedan ayudarse y que sea de gran bendición. Bueno, nos vemos la próxima semana con Mi casa será tu casa, con el tema Siempre serás mi niña pequeña, Ley Raot. Hasta pronto.